Bienvenido a su espacio de charlas Salud y equilibrio contigo. Un concepto que nace debido a la gran necesidad de información en temas de salud, Nutrición, psicología y específicamente en terapéutica homeopática. para que tú y todo tu entorno puedan estar sanos y equilibrados. En un momento, Comenzamos. Muy buenas noches, queridos amigos. Una disculpa, ya que tuve ahorita unos problemas técnicos para poderme conectar, pero ya estamos aquí en su miércoles de charla, salud y equilibrio contigo. Hoy, 25 de noviembre del año 2020, tengo el gusto y el placer de volver a estar nuevamente con ustedes por estos medios tecnológicos para hablar un poquito sobre un tema muy importante, para hablar sobre un trastorno, una afección que a la mayoría de las personas en el lapso de nuestras vidas se nos ha presentado, que es la migraña, la cefalea migrañosa o hemicráneas, mejor conocidas como una migraña. Entonces, el día de hoy no tengo invitado especial como tal, pero todos los invitados son ustedes para que por favor compartan esta publicación, suscríbanse a lo que es el canal de YouTube de Salud y Equilibrio Contigo y recuerden enviar sus comentarios, vamos a estar al pendiente de sus comentarios, de las propuestas de temas que quisiesen que abordase un servidor para que ustedes estén informados y todas las dudas al respecto que ustedes pudiesen tener. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema que les comenté, que es el abordaje de la migraña, hemicrania o cefalea migrañosa. Cualquier duda, cualquier comentario, con confianza, aquí voy a estar al pendiente de sus comentarios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Me gustaría decirles que vamos a ver la definición, qué es esta migraña, cuál es la etiología o cuál es su causa, el por qué se presenta, cuáles son los factores de riesgo o predisponentes para que este trastorno o afección se presente. También vamos a hablar un poquito sobre la clasificación y los síntomas que hay en el enfermo y lo más importante y lo que a todos nos concierne, que es el abordaje homeopático. ¿Qué es la migraña? ¿Qué es la hemicrania o qué es la cefalea migrañosa? Bueno, es un desorden crónico del sistema nervioso, caracterizado por la aparición de episodios típicos recurrentes de dolor de cabeza. No es más que dolor de cabeza que se acompaña usualmente de náuseas, vómitos, fotofobia, que es sensibilidad a la luz, y sonofobia, que es sensibilidad a los sonidos. Según la clasificación internacional de las cefaleas, la migraña constituye o entra, fíjense bien, dentro del rubro de las cefaleas primarias, en las que también son reconocidas los trastornos por cefalea tensional, cefalea en racimos u otras cefaleas. La cefalea tensional es más que nada el dolor de cabeza que se presenta bajo tensión. La cefalea en racimos es cuando se presenta en alguna área específica de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, y otras cefaleas que más adelante vamos a mencionar. ¿Cuál es su etiología? ¿Cuál es la causa de esta migraña? Este cuadro, simple y sencillamente, no tiene una causa que se entienda completamente, pero como posibles causas pueden ser genética. Si papá, mamá, abuelos y demás tuvieron esta migraña o este padecimiento, posiblemente tú también lo tengas. O también los factores ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Un ambiente con mucho ruido, un ambiente con mucho calor, un ambiente con cambios bruscos de temperatura, un ambiente de estrés, pudiese detonarnos este padecimiento o esta afección en el individuo. Y de igual manera también los desequilibrios en la producción de sustancias químicas en el cerebro, específicamente como lo es la serotonina. Otra de las causas que pueden ser de este padecimiento es la tensión emocional, que se conjunta cuando no existe una exoneración de la misma.
Ahorita con toda esta situación pandémica, con toda esta situación de que estamos perdiendo trabajo, de que estamos perdiendo estabilidad, la tensión emocional llega a nosotros y muy pocas veces sabemos exonerarla o no tenemos idea de cómo hacerlo. Entonces, esta acumulación de situaciones que se van presentando en nuestras vidas pueden llenarnos e incluso puede desequilibrarnos y reprimirnos. ¿Qué quiere decir? Dejar todo adentro y no sacar nada al exterior. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo predisponentes para que esta afección se presente en cada uno de nosotros? Primero, en la primera imagen de la izquierda, en esta de aquí, tenemos lo que es el estrés. Todo lo que es las situaciones de trabajo, las situaciones de salud, de alimentación, de familia. Lo que es el estrés es el número uno, el factor número uno para predisponer a tener esta afección. El igual, estar consumiendo alimentos muy excitantes o con carga calórica, que sería el chocolate y el café, como lo vemos aquí. Y también tenemos aquí lo que serían los problemas o desequilibrios hormonales o menstruales en la mujer. Factores también del climaterio, factores de premenopausia o menopausia en la mujer son predisponentes para esta afección. Lo que es el insomnio, el no poder dormir correctamente, el abuso de sustancias, de bebidas alcohólicas, la hipersensibilidad. Habemos personas que somos muy hipersensibles y de cierta manera, pues al ruido, a que los niños estén gritando, a que pase un camión y nos perturbe o a un ambiente muy luminoso, somos muy hipersensibles y es un factor de riesgo. Y otro también son los cambios ambientales, los cambios atmosféricos, del calor al frío o del frío al calor. ¿Cómo se clasifican estas migrañas? ¿Sí? Se clasifican de tres formas. La migraña sin aura o migraña común, la migraña con aura, que más adelante vamos a ver qué es esto de aura, y los síndromes periódicos de la niñez, comúnmente precursores de migraña. Voy a mandar aquí algunos saludos para las personas que de cierta manera están siguiendo esta transmisión, esta información. Itzel Espinosa, Janet Ger, Angélica Cepeda, Andrea Sánchez, Lourdes Sánchez Montes, Wendy Janet Ponce, Brisaida Rodríguez, Erika Soraya, Gabriela Becerra, Rosa Flores del Campo, María Gutiérrez, Cintia Nayeli Ontiveros, Lourdes, muy buenas noches, gracias por compartir. Jesús Mercado, gracias. El doctor Misael Peña, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Marta Mejía, Rosa Itzel, José Guadalupe Hernández Plasencia, Elisa Chaires, Diego García y pues gracias por conectarse. Para todos un gran saludo y les agradezco que estén aquí pendientes de estos temas que de cierta manera nos van a ayudar mucho a poder darnos cuenta cómo podemos llevar a cabo una mejoría de estos trastornos con homeopatía. Bueno, siguiendo con la clasificación de las migrañas, dijimos que es una migraña sin aura o migraña común. Primeramente, esto de aura se denota más que nada como una sensación de aviso, una sensación visual que viene precedida o que viene antes de que inicie el dolor. Entonces, esta migraña sin aura, que quiere decir que no viene precedida de este aviso, es 3 veces más frecuente que la migraña con aura, que quiere decir 3 de cada 4 personas van a padecer una migraña sin aura y una con aura, dependiendo del número de personas, pero es más común la migraña sin aura. Estas migrañas son ataques de cefalea que se presentan por lo menos 5 veces, teniendo las siguientes peculiaridades. Cada ataque puede durar, fíjense bien, de 4 hasta 72 horas. Y el dolor puede ser localizado unilateralmente. ¿Qué quiere decir? Puede estar del lado izquierdo, puede estar del lado derecho, puede estar en la parte frontal, puede estar en la parte occipital, temporal, parietal, etc. Pero tiene una cualidad, tiene una característica que es pulsátil. ¿Qué quiere decir? Pulsa, punza. De intenso a moderado. Y puede ser ocasionado por la actividad física rutinaria y puede estar acompañado también de náuseas, vómitos,
Fotofobia, ya dijimos sensibilidad a la luz, y sonofobia, que es sensibilidad a los sonidos, o cuando no está atribuida a un trastorno o enfermedad subyacente. ¿Qué quiere decir? Esta es la migraña más común, por factores tensionales, por una actividad física recurrente, por una insolación, por tensión, etc. Puede durar desde 4 horas hasta 72 horas. Es por eso que mucha gente dice, es que esta migraña, este dolor que no se me quita, tengo 3 días con él. Es más o menos el promedio de duración. La migraña con aura, esta es completamente distinta y es conocida como la migraña clásica. Esta migraña con aura, fíjense bien, se van a presentar todos los síntomas anteriores, pero va a tener esta peculiaridad de que se presenta una aura, un aviso. Viene precedida por luces titilantes o tintilantes, manchas o líneas luminosas, o hay personas que pierden la visión completamente. Aquí les tengo unas imágenes donde se puede o podemos darnos cuenta de qué manera pueden ser estas luces, de qué manera pueden ser estas manchas que puede manifestar el individuo o el paciente. Pueden ser manchas, pueden ser líneas, pueden ser luz o simple y sencillamente perder la visión. Hay síntomas sensoriales que son reversibles, se quitan después de un tiempo, como son pinchazos y adormecimiento del área. Estamos hablando de todo lo que es área frontal y orbital de nuestros ojos, y estos episodios suelen durar 5 minutos como mínimo hasta 1 hora. Fíjense bien, estas peculiaridades de estos trastornos, desafortunadamente pueden ser algo leve, las luces tintilantes que estén ahí manifestándose, o hasta 1 hora perder la visibilidad. Otro de los factores o otro de las clasificaciones de la migraña son aquellos síndromes que vienen precedidos o vienen periódicos en la niñez. Fíjense bien, algunos niños que posteriormente en la adolescencia o en la edad adulta van a sufrir o pueden sufrir crisis de migraña, pueden presentar en la edad de la niñez síntomas episódicos. ¿Qué quiere decir? Recurrentes o estereotipados o individualizados, porque cada niño lo va a presentar de diferente manera, lo cuales van a ser síndromes que se van a caracterizar por la presencia o que un niño tenga vómitos episódicos. Otro niño puede tener dolores abdominales recurrentes y otro niño puede tener un vértigo paroxístico benigno. ¿Qué quiere decir? Mareos, que el niño no sepa, no pueda ponerse de pie. En las 3 manifestaciones de estos niños, las molestias no son atribuibles a ninguna patología, a ninguna enfermedad. Y desde luego, este niño es totalmente normal, solamente cuando está en este desagradable episodio, estas situaciones, estos síndromes periódicos pueden ser un preámbulo para que estos niños en la adolescencia o en la adultez puedan padecer este tipo de episodios o cefaleas migrañosas. Y pues ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el abordaje homeopático individualizado. Quiero hacer énfasis en esto. Cada individuo va a llegar con una peculiaridad, va a llegar con una caracterología completamente diferente. Yo lo que estoy en este momento dándoles a ustedes es solamente una visión general de los medicamentos que nosotros podemos utilizar para que el individuo, el paciente, pueda curar, ¿sí? Pueda mejorar, pueda de cierta manera sentirse bien. Y no solamente de su dolor, hay que ver la causa del dolor. Pero estas recomendaciones son simple y sencillamente para que vean la gran gama de medicamentos que tenemos para tratar este tipo de afecciones. Y de igual manera, les pido por favor no automedicarse. Lo que estamos viendo en este momento son simples y sencillas recomendaciones. Así que por favor les pido que no se automediquen. ¿Sale? Bueno, el Anacardium orientale es un medicamento se pudiese decir que es un medicamento con una tendencia a tener doble opinión, una cierta indecisión. Pero en esta cuestión de la cefalea o la migraña va a ser una migraña brusca, una migraña que puede ir acompañada de pérdida de memoria por algún esfuerzo mental. Vemos aquí en la imagen
la persona que está pensando, quiere hacer ese esfuerzo, se le viene el dolor de cabeza y se le olvidan las cosas y qué es lo que tengo que hacer. En un lado de él dice, es que tengo que hacer esto, pero en el otro lado dice, no, es que me acuerdo que tengo que hacer esto otro. Son estas situaciones que hay pérdida de memoria por algún esfuerzo mental precedida o antepuesta con lo que sería un proceso de dolor de cabeza, cefalea o migraña. Su etiología o la causa de este paciente puede ser una etiología nerviosa o gástrica y se da más en personas sedentarias, en pacientes sedentarios o en estudiantes. Las peculiaridades de este medicamento es que el paciente tiene una sensación de tapón en las sienes. En esta área tiene una sensación de tapón como si la cabeza no pudiera ¿cómo les puedo decir? Salir esa tensión, esa congestión que de cierta manera se pudiese presentar. Y esta sensación se da cuando el paciente lleva la cabeza hacia atrás. Cuando hace esto, el tapón en la sien se siente y teniendo un dolor clavado sobre los ojos. Y fíjense bien, se va a agravar al respirar profundo. Al hacer esto hacia atrás, respirar profundo, el paciente se va a sentir peor. Las modalidades, este paciente está peor acostado, de noche en cama o al ir a dormir. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que al estar ya queriendo irse a dormir, el paciente va a empeorar. El paciente se va a sentir mal. Por trabajo intelectual, y fíjense bien esta peculiaridad, esta modalidad de anacardium, mejora comiendo. Es un paciente que ve comida, se empieza a comer y el dolor se le quita. Otro medicamento muy parecido en la forma de actuar, en la forma de ser, en el sentido estricto del episodio de cefalea o migraña, es Nux vomica. Este paciente manifiesta una cefalea por la mañana. Es característico de Nux vomica. Se despierta y ya trae dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza puede darse por exposición al frío o al aire frío húmedo. También puede ser una etiología de origen gástrica por intoxicaciones alimenticias o atracones o excesos. Este medicamento es muy de excesos, es muy hipersensible. La cefalea se va a presentar por la mañana al despertar en la parte frontal y es un paciente con mucha fotofobia. Es hipersensible a todo, a la luz, a la música, a los ruidos. Al menor contacto este paciente va a sentirse colérico, violento. A la hora de hacerle una pregunta se ofende, puede llegar hasta ser terco, rudo y discutidor. Y algo que tienen estos dos medicamentos que acabamos ahorita de ver, tanto anacardium como Nux vomica, es que los dos durante el episodio de migraña pueden blasfemar, pueden golpear, pueden llegar hasta romper cosas, simple y sencillamente para desquitar, para sacar toda esa tensión que tienen ellos. Entonces, si tú que me estás viendo en este momento eres o manifiestas este tipo de actitudes a la hora de tener un episodio migrañoso, créeme que la homeopatía puede lograr grandes resultados en ti. Y si conoces a alguna persona que se comporte de esta manera, recomiéndale la homeopatía. Agradecer a los que se están conectando. Claudia Josefina Padilla, gracias Pina. Yoli Mora, hola, ¿cómo estás? Ivonne Gutiérrez lo está viendo y Telma Flores también. Entonces, seguimos. Veratrum viride. Veratrum viride es un medicamento que se va a presentar una cefalea muy congestiva. ¿Qué quiere decir? Se va a sentir la cabeza congestionada. Va a tener esta situación de cabeza caliente, cabeza pesada, con una cara roja. Va a tener una sintomatología muy parecida a cuando se dan los dolores de cabeza por una elevación de la tensión arterial. Viene esta situación de zumbido de oídos, los latidos carotídeos, que son característicos en esta parte. Y este medicamento, Veratrum viride, la causa de esta cefalea puede ser por insolación o, como lo comenté, por una elevación de la tensión arterial. Este paciente, al estar en el episodio migrañoso, va a tener un pulso lento, lleno e irregular. Se va a sentir incómodo, tanto a nivel nervioso, sistema nervioso, como a nivel circulatorio.
tiene esa sensación, esa congestión, que de cierta manera siente que su cabeza va a explotar. Para esos pacientes, Veratrum viride es la solución. Argentum nitricum es otro de los medicamentos muy buenos, muy hermosos para tratar a aquellos pacientes que llenos de temores, llenos de querer estar solos, hay un temor a morir, a esas personas claustrofóbicas que no les gusta estar en lugares cerrados y a personas que se anticipan, van a sentir esta sensación de agrandamiento de su cabeza, como si fuera a estallar. Esta sensación de que no, yo ya no quiero que me duela. Y va a llegar el momento en que van a terminar con vómitos biliosos. Esto se presenta o es peor en el embarazo y fíjense bien, esta sensación de agrandamiento de la cabeza mejora apretándose la cabeza con las manos. Literal, son aquellos pacientes que se agarran la cabeza y le hacen así hasta que termina o disminuye el dolor. Y este Argentum nitricum es un paciente que va a tener la lateralidad izquierda más presente en cuanto a los dolores de cabeza. Ahora nos vamos a ir con 3 medicamentos, fíjense bien. Muchas personas, yo he visto y me he dado cuenta que dicen, es que a mí se me presenta el dolor de cabeza como relojito. Cada semana, cada tercer día, cada mes me da. O se me junta con mi periodo menstrual o cada vez que voy a recibir visita de mi suegra o de la tía y demás, se presenta el dolor. Bueno, estos 3 medicamentos, esos 3 hermosos medicamentos, presentan una característica, además, acuérdense de tomar la individualidad, presentan una característica de cefaleas o migrañas periódicas y recurrentes. ¿A qué me refiero? Fíjense bien. Sulfur, aquí lo vemos. Quien no lo conozca, les explico. Sulfur es uno de los medicamentos o de las personalidades o de los pacientes que son indiferentes a todo. Es un paciente indolente, perezoso, sucio, desordenado. Muchos maestros cuando estaba en lo que sería la facultad, en la licenciatura, nos decía que un científico llamado Albert Einstein era uno de ellos, muy inteligente, pero muy dado a no asearse, a no tener un cuidado de él mismo. Esto, fíjense bien, en cuestión de las cefaleas o las migrañas, el paciente sulfur va a tener una cefalea o una congestión cefálica al acostarse de espaldas. Él simple y sencillamente al estar acostado de espaldas empieza el dolor de cabeza. Y en las mujeres puede presentarse esta característica y también en una habitación calurosa. Una persona que se acuesta de espaldas en una habitación calurosa durante la menstruación es seguro que va a presentar este proceso de cefalea o migraña. Y sulfur tiene las 3P en esta cuestión de las migrañas: plenitud, pesadez y presión. ¿Qué quiere decir? Siente su cabeza muy plena, muy grande, pesada y con mucha presión. Por lo tanto, estas 3P se van a erradicar o se van a poner en lo que sería en la parte del occipucio y en la parte de la frente. Esto se pone peor al levantar la cabeza o después de dormirse. Y en la periodicidad, como les comentaba, hay una periodicidad de cada 7 o de cada 14 días. Y el dolor es exclusivo al levantarse. Parecido a nux vomica, pero es periódico. Cada 7 o 14 días el paciente sulfur va a presentar este tipo de migrañas con una congestión cefálica muy pronunciada. El paciente arsénico, otro medicamento muy hermoso que de cierta manera nos ayuda muchísimo cuando existe o cuando viene ese paciente con un dolor de cabeza, con una migraña que se presenta cada 2 semanas, característico después de comer helado, comer cosas frías, y es algo que te lo pronuncian así: es que me duele aquí a medias en la frente. Y cuando estoy en lugares cerrados me siento peor. Pero cuando me aplico
cosas frías, me pongo hielito, me pongo algún trapo frío en mi frente, mejoro. Entonces, estas peculiaridades, esta sintomatología es exclusiva de un paciente arsénico. Este paciente arsénico mentalmente se presenta a consulta con una triada muy característica, con lo que es inquietud, postración y miedo a morir. ¿Qué quiere decir? Con estas cefaleas que se presentan cada 2 semanas, el paciente viene con un miedo de que se va a morir, viene muy inquieto, muy agitado, muy desesperado y llega a casa, se postra y solamente quiere estar acostado. Pero, fíjense bien, algo muy importante en los pacientes arsénicos es que son pacientes muy perfeccionistas, muy metódicos, muy avariciosos, son personas pulcras. Por lo tanto, cuando estas situaciones se salen de control en casa, pues lo único que va a suceder es que se van a tensionar y va a venir este periodo de cefalea o migraña. Y otro medicamento que también tiene cefalea periódica o recurrente es Sorinum. Sorinum se presenta una migraña con vértigo. ¿Qué quiere decir? Una sensación de mareo persistente que puede o no trastabelear o puede moverse o no lo deja en pie. Esto es peor cuando camina y más en el verano. Este paciente se le presentan sus cefaleas, es uno de los pacientes o es uno de los medicamentos donde se presenta esta cefalea más periódica. Puede ser cada 7 días, puede ser cada 14 días, puede ser cada 21 días e incluso se puede dar cada mes. Es un paciente con una situación mental muy específica. Va a estar desesperado, es un paciente muy desesperado con un sentimiento de culpa, por eso lo mencioné aquí en la imagen, muy arraigado. Es un paciente con mucha tristeza, con mucha ansiedad. En ocasiones su mente va a estar llena de ideas suicidas, muy pesimista y tiene un sentimiento al fracaso. Es un paciente que de cierta manera toda esta situación mental lo va a llevar a tener estas migrañas que de cierta manera, fíjense bien, comienzan en un lado, que quiere decir del lado derecho, y se irradia al lado izquierdo. Y va a presentar síntomas característicos que son náuseas, diarreas. Este paciente Sorinum viene precedido por una aura, es muy útil para una migraña con aura, porque viene precedido de manchas o anillos negros delante de los ojos, que estas manchas puede hacerle una visión turbia o incluso, como les dije, perder la visibilidad en lapsos de tiempo. Entonces, estos 3 medicamentos, sulfur, arsenicum y Sorinum, nos ayudan para las migrañas periódicas o recurrentes. Muy bien, voy a seguir aquí. Gracias a Alejandro Mercado Guzmán. Saludos, primo. Gracias, primo, por seguir la transmisión. Leo Estrada, gracias. María Guadalupe Barbosa, Juan José Sánchez, Gloria Villafán, José Antonio Aceves, Tocayo, saludos a todos ustedes. Y George SG, gracias por conectarse. Y vamos a seguir con otro proceso, otras migrañas muy presentes. Y son cuando existe una supresión de emociones. Yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa peculiaridad de suprimir. ¿Qué es suprimir? Reprimir emociones. Sentir que no podemos sacar esas emociones que tenemos negativas y de igual manera también positivas. Por eso es importante conocer cómo es que nosotros como individuos tenemos esa peculiaridad de tener un desequilibrio cuando reprimimos o suprimimos emociones. Fíjense bien, el paciente o la paciente, porque Pulsatil es uno de los medicamentos más idóneos, no quiere decir que se dé más en mujeres, pero las mujeres, el 90% son mujeres, 10% son hombres, son estadísticas burdas, pero bueno. La paciente pulsatila tiene una supresión de emociones simple y sencillamente como lo ven aquí en la imagen. Mentalmente es una paciente o un paciente suave, es sumiso, dócil, tímido, afectuoso, sumiso pero afectuoso, y es un paciente que siempre va a buscar amor y afecto de las demás personas, específicamente de sus parejas.
o de la persona con la cual esté. Es una paciente que llora muy fácilmente y se ruboriza fácilmente. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es una peculiaridad. Cuando una persona busca afecto, una persona es sumisa, una persona aguanta lo que serían las humillaciones, las situaciones con la pareja o con la familia, pues esta supresión de emociones la va a llevar a esta paciente a tener una congestión, una cefalea, una migraña con dolores punzantes frontales en esta parte de aquí que se van a agravar o van a estar más presentes durante la menstruación o estando en una habitación calurosa. Pulsatila es una paciente muy calurosa. Algo muy peculiar que tenemos también en Pulsatila es que estas cefaleas pueden venir después de comer comidas grasosas o comidas calientes. Y todo esto va a mejorar si sale al aire libre. Esta congestión, este proceso de dolor de cabeza, de migraña, al salir al aire libre va a mejorar, ¿sí? O por presión externa, ¿qué quiere decir? Te aprietas la cabeza, me siento mejor. O simple y sencillamente también puede ser precedida estas migrañas por cambios emocionales. Sabemos que las mujeres pulsatila son muy volubles en su forma de ser y en su forma de expresarse, en el sentido afectuoso. En un ratito puede estar muy contenta, en otro ratito puede estar muy enojada, en un ratito puede estar riendo, en otro ratito puede estar llorando. Todo esto acompaña a las cefaleas de pulsatila. Otro de los medicamentos muy importantes para lo que serían las migrañas por supresión de emociones es Brionía. Brionía es un medicamento que más bien es un paciente que se va a presentar a consulta con una supresión de emociones, ¿sí? Una supresión de emociones, no puede llorar, se siente descontento de todo, con resentimiento y deseo de soledad. Es un paciente que él nada lo va a tener contento. Si se fija en la imagen, hasta le ponen los cachetitos para que se pueda reír o para que se contente, pero no. Va a tener mucho resentimiento y a la hora de suprimir todas estas emociones, ¿sí? El dolor occipital se va a presentar como si el cerebro fuese a estallar. En esta parte de aquí siente como si fuese a estallar en la parte occipital. Todo en este paciente, migraña, situación de fiebres, para toda la sintomatología que tiene, se va a agravar por el movimiento. El hecho de mover los ojos, el hecho de respirar, lo va a poner mucho peor. Lo va a poner irritable y a la hora de tener el proceso de migraña, va a tener una sequedad de mucosas. Va a tener esta característica de que las mucosas van a estar secas. ¿Qué quiere decir? Su boca, lo que son sus ojos, su nariz, todo lo que son mucosas y cerosas. Es una persona, como les comenté, con muchas penas, con muchas frustraciones, con muchas decepciones, con mortificaciones que de cierta manera la van a llevar a una profunda tristeza y a una pena silenciosa. Y por último, tenemos a lo que sería simisifuga o Actaea racemosa. Este medicamento, fíjense bien, hay una supresión a nivel sexualidad. Es una paciente que va a reprimir lo que es su impulso sexual. Y esto la va a llevar a tener o manifestar dolores como shocks eléctricos, ¿sí? Como shock eléctricos va a sentir unos dolores muy fuertes a nivel de su cabeza y esta paciente va a estar peor durante las menstruaciones. A la hora de que se presente la menstruación, entre más flujo o entre más sangrado exista, mayor va a ser el dolor. Esta paciente va a mejorar por el calor y comiendo y existe una peculiaridad en este medicamento. La mujer o el paciente siente cómo su cerebro se abre y se cierra. ¿A qué podemos concluir ya para terminar nuestra interacción del día de hoy? ¿A qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que la terapéutica homeopática
ofrece magníficos resultados en el manejo de las cefaleas migrañosas o cuadros agudos y crónicos de migraña. Lo ideal es entender y darnos cuenta de la causa de esta afección de parte del paciente, que él esté, ¿cómo les puedo decir? Esté consciente del por qué se está presentando, si tuvo alguna situación, alguna interacción con alguna comida, algún cambio de temperatura, alguna situación de tensión emocional, y que nosotros, como profesionales de la salud, seamos certeros en el interrogatorio para así poder tener éxito en el tratamiento de la misma. Entonces, en sí, en cuanto a la presentación, es todo. Sí quisiera que me mandasen ustedes sus preguntas para darme cuenta si existen dudas, quisieran preguntar algo sobre migraña, quisieran proponer algún tema para posteriormente poder presentárselos. Aquí este programa, este espacio va a estar dirigido para todos ustedes, todos aquellos que estén interesados en sanar, en sentirse mejor y que de cierta manera pues quieran restablecer su salud. Aquí, viendo los comentarios, nos dicen, muy interesante. Galva Esmeralda, muchísimas gracias, muy interesante. Saludos, Toño, dice el doctor Misael. ¿Qué nos puedes decir de la diaminoxidasa y migraña? Diaminoxidasa. Fíjense bien. Esta diaminoxidasa, la verdad, no la conozco. Es importante que muchos doctores que nos pueden retroalimentar como lo que es, que nos hagan estas preguntas para nosotros poder profundizar más y llevarles la mejor información. Créanme, doctor Misael, que esta pregunta que me acaba de hacer usted, voy a investigarla y posteriormente se la voy a contestar para quedar o buscar aclarar su duda y que las personas también sepan a qué se refiere con esta pregunta que nos acaba de realizar. Maggie Sánchez, saludos. Mario Gutiérrez, nos está viendo. Entré tarde a la plática, espero se quede para verla otra vez desde el inicio. Gracias. Claro que sí, así se va a quedar. Galván nos dice, manejas temas acerca de la tensión muscular. Bueno, vamos a tratar de buscar, preparar un tema en ese sentido. Cintia Nayeli nos dice, siempre muy interesante todos tus temas, gracias. Me gustaría que hablara sobre la tiroides. Claro que sí, vamos a tratar de preparar un tema específicamente lo que sería los desequilibrios de la glándula tiroides, ver lo que es hipotiroidismo y darnos cuenta cuando existe un hiper o hipotiroidismo subclínico y ver cuáles son las situaciones que se van coadyuvando, lo que es la diabetes, lo que son los trastornos metabólicos, buscando buscando siempre la individualidad, ver los padecimientos como tal, pero acuérdense que nos van a llegar a nosotros los pacientes y estos pacientes pues nos van a referir muchísimos síntomas completamente distintos a los medicamentos que en ocasiones yo les voy a estar refiriendo. Entonces, George nos dice, ¿a qué potencias se recomiendan los medicamentos cuando son migrañas emocionales como pulsatila o brionía? Fíjate bien que las potencias es dependiendo el dinamismo y la energía del paciente. Si el medicamento es correcto, si la prescripción es lo más semejante posible y el medicamento es el constitucional o es el que cae en ese momento al paciente, puedes utilizar desde 200, 1000, 30, dependiendo del dinamismo, como te lo comento. Si es una persona ya mayor, arriba de 60 años, procurar no manejar potencias muy altas. ¿Por qué? Porque el dinamismo ya no es lo mismo, los niveles de salud de esa persona ya no son los mismos y podemos llevarla a una agravación medicamentosa. Pero si son niños, si son adolescentes con una migraña, características o emocionalmente como pulsatila y brionía, fácil lo puedes manejar potencias 200, 1000, 5000 sin ningún problema. Pero sí es importante seguir con el monitoreo del paciente. Alejandro Mercado
nos dice, comparte cómo ayudar a controlar el estrés, porfa. Claro que sí. De hecho, en 15 días yo pienso que es el tema que voy a estar hablando para que estén al pendiente. Diego García, está muy interesante. Muchas gracias por explicarlo, ¿no? Gracias a ustedes por estar al pendiente. Francisco Mora, saludos, gracias por conectarte. Y George nos dice gracias, ¿no? Gracias a ti. En verdad, créanme que estoy muy contento porque el día de hoy tuvimos un alcance de 30 personas conectadas, pero como dicen en Facebook, entre más personas se conecten y compartan, somos más. Entonces son arriba de 300 personas las que estuvieron viéndonos. Gracias, les agradezco muchísimo. No me queda más que agradecerles. El día de hoy, por mi parte, ha sido todo. Espero que el siguiente miércoles nos veamos nuevamente por estos medios tecnológicos en su programa de charlas, salud y equilibrio contigo. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Saludos. Luz Chiqui nos dice saludos cordiales desde Ciudad de México. Gracias, Luz. Agradecerte que nos sigues desde allá. Cuídense mucho. Buenas noches. Adiós.